¿Alguna vez te has preguntado si es posible que una sola vida pueda cambiar el curso de la historia para siempre? ¿Que las palabras pronunciadas hace 2000 años puedan tener el poder de transformar tu destino hoy? Existe una vida que dividió el tiempo en dos, que cambió la eternidad de millones, que sigue transformando corazones en este mismo momento. Hoy vamos a recorrer juntos la vida de Jesús, no como un personaje histórico lejano, sino como el Salvador vivo, cuya existencia terrenal tiene el poder de redefinir completamente tu propósito, tu identidad y tu destino eterno. Si alguna vez te has sentido perdido, sin rumbo, preguntándote cuál es el sentido de tu vida, este mensaje tiene respuestas que pueden cambiarlo todo para ti. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal Alma Viva para más contenido que nutre tu espíritu y fortalece tu fe. Dale like a este video si te está gustando y comparte este mensaje con alguien que necesite descubrir cómo la vida de Jesús puede transformar su destino. Prepara tu corazón porque estamos a punto de encontrarnos con el hombre que cambió todo. La historia comienza de una manera extraordinaria en la pequeña ciudad de Belén, en una noche que parecía común, pero que estaba cargada de promesas cumplidas. Nació el niño que había sido anunciado por los profetas durante siglos. El Evangelio de Lucas nos relata que María y José tuvieron que viajar desde Nazaret hasta Belén, debido a un censo ordenado por el emperador romano, César Augusto. Cuando llegaron, no encontraron lugar en la posada, así que Jesús nació en un pesebre, un humilde lugar donde se alimentaba a los animales. Este detalle no fue accidental. Desde el primer momento de su vida terrenal, Jesús se identificó con los humildes, con los que no tienen lugar, con los rechazados por la sociedad. El Rey de Reyes eligió nacer, no en un palacio, sino en un establo, no rodeado de lujos, sino de paja y animales. Esta fue la primera señal de que su reino sería diferente a cualquier otro reino terrenal. El profeta Miqueas había predicho siglos antes que de Belén saldría el gobernante de Israel, cuyo origen es desde la antigüedad, desde los días de la eternidad. El profeta Isaías había anunciado que una virgen concebiría y daría a luz un hijo que se llamaría Emanuel, que significa Dios con nosotros. Cada profecía se cumplió con precisión perfecta. Jesús no fue simplemente un gran maestro o un profeta iluminado, fue y es Dios mismo que se hizo hombre, que dejó la gloria del cielo para habitar entre nosotros. El apóstol Pablo lo explica hermosamente en Filipenses 2, aunque Jesús existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Esta decisión de Dios de hacerse hombre es el acto de humildad más grande de toda la eternidad, y fue el primer paso en el plan divino para transformar tu destino. Cuando Jesús nació, ángeles aparecieron a pastores que cuidaban sus rebaños en los campos cercanos, anunciándoles buenas nuevas de gran gozo, que serían para todo el pueblo. Hoy les ha nacido, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Los pastores eran considerados personas de baja clase social, pero fueron los primeros en recibir la invitación a adorar al Salvador. Esto nos muestra desde el principio que el mensaje de Jesús no era exclusivo para los religiosos o los poderosos, sino que era para todos, especialmente para los que la sociedad había marginado. Sabios del Oriente, guiados por una estrella, también vinieron a adorar al niño Jesús, trayendo regalos de oro, incienso y mirra. Estos regalos eran proféticos. El oro simbolizaba su realeza, el incienso, su divinidad y sacerdocio, y la mirra, su sufrimiento y muerte futura. Desde su nacimiento, la vida de Jesús estaba entrelazada con su misión de morir por la humanidad. Los evangelios
Nos cuentan poco sobre la infancia y juventud de Jesús, pero sabemos que creció en Nazaret, un pueblo pequeño y despreciado de Galilea. Trabajó como carpintero junto a José, su padre adoptivo. Vivió una vida humana normal, experimentando el cansancio, el hambre, las emociones, las relaciones familiares. Esto es profundamente importante porque significa que Jesús puede identificarse completamente con cada aspecto de tu experiencia humana. No es un Dios distante que no entiende tus luchas. Es un Dios que se hizo hombre, que experimentó la tentación sin pecar, que conoce el dolor, la tristeza, la fatiga. El libro de Hebreos nos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esta realidad nos da acceso a un Dios que nos comprende completamente. Cuando Jesús tenía aproximadamente 30 años, comenzó su ministerio público. Fue al río Jordán, donde su primo Juan el Bautista estaba predicando y bautizando a las personas para arrepentimiento. Aunque Jesús no tenía pecados de los cuales arrepentirse, se identificó con la humanidad pecadora al ser bautizado. En ese momento, los cielos se abrieron. El Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, y la voz del Padre se escuchó desde el cielo, diciendo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Esta fue la presentación pública de Jesús como el Mesías prometido, el ungido de Dios. Inmediatamente después, el Espíritu lo llevó al desierto donde ayunó durante 40 días y fue tentado por el diablo. Jesús enfrentó cada tentación con la palabra de Dios, venciendo al enemigo y demostrando que es posible vivir en victoria sobre el pecado cuando dependemos de Dios y su palabra. Después de su victoria en el desierto, Jesús regresó a Galilea con el poder del Espíritu Santo y comenzó a predicar el Evangelio del reino de Dios. Su mensaje era simple, pero revolucionario. El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Comenzó a llamar discípulos, hombres ordinarios, a quienes transformaría en pescadores de hombres. Llamó a Pedro y Andrés mientras pescaban, a Santiago y Juan mientras remendaban sus redes, a Mateo mientras cobraba impuestos en su puesto. No eligió a los religiosos educados o a los poderosos de su tiempo, sino a personas comunes, imperfectas, con defectos evidentes. Esto es reconfortante porque significa que Jesús puede usar a cualquiera, sin importar tu pasado, tu educación o tu posición social. Si Él pudo transformar a pescadores rudos en apóstoles que cambiarían el mundo, puede transformar tu vida para cumplir el propósito para el cual fuiste creado. El ministerio de Jesús se caracterizó por 3 elementos principales: en enseñanza, predicación y sanidades. Recorría las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas, proclamando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Sus enseñanzas eran diferentes a todo lo que la gente había escuchado antes. No enseñaba como los escribas y fariseos, que citaban tradiciones y opiniones de otros rabinos. Jesús enseñaba con autoridad propia, revelando directamente el corazón y la voluntad de Dios. Una de sus enseñanzas más famosas es el Sermón del Monte, registrado en Mateo capítulos 5 al 7. Este sermón contiene algunas de las enseñanzas más profundas y transformadoras jamás pronunciadas. Comenzó con las bienaventuranzas, declaraciones que revolucionaban los valores del mundo. Dijo que son bienaventurados los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, los que son perseguidos por causa de la justicia.
Estas declaraciones eran completamente contrarias a lo que el mundo valora. El mundo dice que son bendecidos los ricos, los poderosos, los que nunca muestran debilidad, los que se vengan de sus enemigos. Pero Jesús estaba revelando los valores del reino de Dios, donde la grandeza se mide por la humildad, donde la fortaleza se perfecciona en la debilidad, donde el primero será el último y el último será el primero. En ese mismo sermón, Jesús enseñó sobre la ley de Dios de una manera que iba más allá de la letra hasta el espíritu. No vino a abolir la ley sino a cumplirla, y mostró que Dios no solo se interesa en nuestras acciones externas, sino en las actitudes de nuestro corazón. Dijo que no solo el que mata es culpable, sino el que guarda ira contra su hermano. No solo el que comete adulterio, sino el que mira con lujuria. Estas enseñanzas revelaban que todos somos pecadores, que nadie puede cumplir perfectamente la ley de Dios, que todos necesitamos un Salvador. Jesús también enseñó sobre el amor de una manera radical. Dijo: han oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen, y oren por los que los insultan y los persiguen. Este nivel de amor no es natural para el corazón humano caído. Solo es posible cuando el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Jesús mismo modeló este amor durante toda su vida y especialmente en su muerte. Enseñó sobre la oración, diciéndoles a sus discípulos cómo debían orar, con el Padre Nuestro como modelo. Enseñó sobre la ansiedad, diciéndoles que no se afanaran por el mañana, que miraran las aves del cielo y los lirios del campo, recordándoles que su Padre Celestial conoce todas sus necesidades y cuida de ellos. Enseñó sobre el juzgar a otros, sobre la generosidad, sobre buscar primero el reino de Dios, sobre edificar la vida, sobre el fundamento firme de obedecer sus palabras. Pero Jesús no solo enseñó con palabras, también enseñó con hechos poderosos. Los evangelios registran aproximadamente 40 milagros específicos que Jesús realizó, aunque Juan nos dice que Jesús hizo muchas otras señales que no están escritas, tantas que si se escribieran una por una, ni siquiera el mundo podría contener los libros que se escribirían. Los milagros de Jesús no eran actos de espectáculo para impresionar a la gente. Cada milagro tenía un propósito en demostrar que el reino de Dios había llegado, revelar la compasión de Dios por los que sufren, confirmar su identidad como el Mesías, y apuntar hacia verdades espirituales más profundas. Jesús sanó a leprosos que eran considerados inmundos y excluidos de la sociedad, tocándolos cuando nadie más se atrevía a acercarse a ellos. Devolvió la vista a los ciegos, simbolizando que Él es la luz del mundo, que puede abrir los ojos espirituales de los que están en tinieblas. Hizo caminar a paralíticos, mostrando que tiene poder para liberar a los que están paralizados por el pecado. Limpió a los poseídos por demonios, demostrando su autoridad sobre todo poder espiritual maligno. Calmó tormentas con una palabra, revelando que es el Creador que tiene autoridad sobre toda la naturaleza. Multiplicó panes y peces para alimentar a miles de personas, señalando que Él es el pan de vida que satisface el hambre espiritual del alma humana. Caminó sobre el agua, desafiando las leyes de la naturaleza y mostrando que con Él todas las cosas son posibles. Uno de sus milagros más impactantes fue resucitar muertos. Resucitó a la hija de Jairo, al hijo de la viuda de Naín y a su amigo Lázaro, que llevaba 4 días en la tumba. Cada resurrección era una señal profética de que Él mismo vencería la muerte, y tiene el poder de dar vida eterna a los que creen en Él. Cuando Jesús le dijo a Marta antes de resucitar a Lázaro, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí,
aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Estaba declarando que Él es la fuente de la vida, que la muerte no tiene la última palabra para los que están unidos a Él. Pero no todos recibieron bien a Jesús, los líderes religiosos de su tiempo. Los fariseos, los escribas, los saduceos, se sintieron amenazados por su enseñanza y su popularidad. Lo acusaban de blasfemia, porque afirmaba ser igual a Dios. Lo criticaban porque comía con pecadores y publicanos, porque sanaba en día de reposo, porque perdonaba pecados. No podían aceptar que el Mesías fuera tan diferente a sus expectativas. Esperaban un líder político que los liberara del dominio romano y restaurara el reino de Israel a su antigua gloria. No entendían que Jesús vino a establecer un reino espiritual, a liberar, no de la opresión política, sino de la esclavitud del pecado, a vencer no a los romanos sino al pecado, a Satanás y a la muerte. A medida que el ministerio de Jesús progresaba, la oposición de los líderes religiosos se intensificaba, buscaban maneras de atraparlo con sus palabras, de acusarlo, de violar la ley, de desacreditarlo ante el pueblo. Pero Jesús siempre respondía con sabiduría divina, que los dejaba confundidos y silenciados. En medio de su ministerio público, Jesús tuvo momentos de revelación especial con sus discípulos más cercanos. En el monte de la Transfiguración, Pedro, Santiago y Juan vieron a Jesús transformado, su rostro resplandeciendo como el sol, y sus vestiduras blancas como la luz. Moisés y Elías aparecieron hablando con él, representando la ley y los profetas que testificaban sobre él. Una nube luminosa los cubrió, y la voz del Padre se oyó diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Esta experiencia fortaleció a los discípulos para lo que vendría después, dándoles una visión de la gloria de Jesús, que los sostendría cuando lo vieran sufrir y morir. Jesús también comenzó a preparar a sus discípulos, diciéndoles repetidamente que debía ir a Jerusalén, sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, ser muerto y resucitar al tercer día. Los discípulos no podían entender ni aceptar estas palabras. Pedro incluso lo reprendió, diciendo que eso nunca le sucedería. Pero Jesús sabía exactamente por qué había venido. A medida que se acercaba el tiempo señalado, Jesús puso su rostro firmemente hacia Jerusalén. Entró triunfalmente en la ciudad montado en un burrito, cumpliendo la profecía de Zacarías sobre el rey manso que vendría montado en un asno. Las multitudes lo recibieron con palmas y gritos de Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero Jesús sabía que muchos de los que lo aclamaban como rey ese día estarían gritando: «Crucifícale». Una semana después, durante sus últimos días en Jerusalén, Jesús enseñó en el templo, confrontó a los líderes religiosos con parábolas que exponían su hipocresía, predijo la destrucción del templo y habló sobre su segunda venida. Pasó tiempo precioso con sus discípulos, sabiendo que pronto los dejaría. En la última cena, instituyó un nuevo pacto, tomando el pan y diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Tomó la copa y dijo: en esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Estaba preparándolos para entender que su muerte no sería una tragedia, sino el cumplimiento del plan redentor de Dios. En esa misma noche, Jesús les dio nuevos mandamientos y promesas preciosas. Les dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Les prometió que no los dejaría huérfanos, que enviaría al Consolador, el Espíritu Santo, que estaría con ellos para siempre, que les enseñaría todas las cosas, y les recordaría todo lo que Él les había dicho.
Les dijo las palabras que se han convertido en el fundamento de la fe cristiana. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta declaración es exclusiva y absoluta. Jesús no es un camino entre muchos, es el único camino. No ofrece una verdad relativa, es la verdad absoluta. No da consejos para una vida mejor, es la vida misma. Esta afirmación transforma completamente tu destino, porque significa que tu relación con la eternidad depende de tu relación con Jesús. No puedes llegar a Dios por tus buenas obras, por tu religiosidad, por tu moralidad. Solo puedes llegar al Padre a través de Jesús. Después de la cena, Jesús fue al huerto de Getsemaní para orar. Allí, enfrentando el peso completo de lo que estaba a punto de sufrir, oró con tal angustia que su sudor era como grandes gotas de sangre cayendo a tierra. Oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esta oración revela la humanidad genuina de Jesús y su sumisión completa a la voluntad del Padre. Sabía que iba a cargar con los pecados de toda la humanidad, que experimentaría la separación del Padre, que sufriría una muerte brutal, pero eligió someterse porque te amaba a ti, porque yo te amo, porque nos ama a todos. Mientras oraba, Judas, uno de sus propios discípulos, llegó con una multitud armada para traicionarlo con un beso. Jesús fue arrestado, llevado a juicios ilegales durante la noche, falsamente acusado, golpeado, escupido, burlado. Pedro lo negó 3 veces, tal como Jesús había predicho. Los otros discípulos huyeron, aterrorizados. Jesús enfrentó todo solo. Fue llevado ante Pilato, el gobernador romano, quien no encontró ninguna culpa en él, pero cedió a la presión de la multitud, incitada por los líderes religiosos. Pilato ordenó que Jesús fuera azotado, un castigo tan brutal que muchos morían durante el proceso. Luego, los soldados lo coronaron con espinas, lo vistieron con un manto de púrpura, burlándose de él como rey, y lo llevaron al Gólgota para ser crucificado. Allí, en una colina fuera de las murallas de la ciudad, Jesús fue clavado a una cruz entre 2 criminales. Durante 6 horas, colgó en agonía, sufriendo no solo el dolor físico insoportable de la crucifixión, sino, lo que es infinitamente peor, el peso espiritual de los pecados de toda la humanidad. En la cruz, Jesús pronunció 7 palabras que revelan su corazón. Oró por sus ejecutores: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Prometió al criminal arrepentido: hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuidó de su madre encomendándola a Juan Anclamón: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Experimentando la separación del Padre causada por nuestro pecado, dijo: tengo sed. Revelando su humanidad, proclamó un consumado es, declarando que la obra de redención estaba completa. Finalmente, entregó su espíritu al Padre: en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando Jesús murió, la tierra tembló, las rocas se partieron, el velo del templo que separaba el lugar santísimo se rasgó de arriba abajo, simbolizando que el camino a Dios había sido abierto. Incluso, el centurión romano que supervisó la crucifixión declaró: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. José de Arimatea, un miembro secreto del concilio que había esperado el reino de Dios, pidió permiso para enterrar el cuerpo de Jesús. Lo colocó en una tumba nueva cavada en la roca. Se colocó una gran piedra en la entrada, y los líderes religiosos pusieron guardias para asegurarse de que nadie robara el cuerpo. Pensaban que todo había terminado. Los discípulos estaban destrozados, escondidos, llenos de miedo y desesperanza, pero la muerte no podía retener al autor de la vida. Al tercer día, temprano en la mañana,
Cuando las mujeres fueron a la tumba llevando especias para ungir el cuerpo, encontraron la piedra removida y la tumba vacía. Un ángel les dijo: no está aquí. Ha resucitado, como dijo. La resurrección de Jesús es el evento más importante de toda la historia humana. Sin la resurrección, el cristianismo sería una mentira y nuestra fe sería vana. Pero Jesús resucitó, y esto lo cambia todo. Durante 40 días después de su resurrección, Jesús se apareció múltiples veces a sus discípulos y a más de 500 personas a la vez. Comió con ellos, caminó con ellos, les enseñó, les mostró las heridas en sus manos y su costado, para que supieran que era realmente él. La resurrección transformó completamente a los discípulos. Pedro, que lo había negado cobardemente, se convirtió en un predicador valiente, dispuesto a morir por Cristo. Tomás, que había dudado, lo adoró diciendo: Señor mío y Dios mío. Los que habían huido aterrorizados se convirtieron en apóstoles que darían sus vidas proclamando que Jesús está vivo. Esta transformación radical solo puede explicarse por el hecho de que realmente se encontraron con el Jesús resucitado. Antes de ascender al cielo, Jesús les dio la gran comisión: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Ahora, la pregunta crucial es: ¿cómo esta vida de Jesús, estos eventos que sucedieron hace 2000 años, pueden transformar tu destino hoy? La respuesta está en entender quién es Jesús y qué logró a través de su vida, muerte y resurrección. Jesús no vino simplemente a darnos un ejemplo moral o a enseñarnos filosofía. Vino a rescatarte de la esclavitud del pecado, de la condenación eterna, de una vida sin propósito. Vino a reconciliarte con Dios, a darte una nueva identidad, a ofrecerte vida eterna. Tu destino sin Cristo está definido por el pecado y sus consecuencias. La Biblia dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, que la paga del pecado es muerte. Pero Jesús cambió eso. Vivió la vida perfecta que tú no pudiste vivir. Murió la muerte que tú merecías morir. Resucitó para darte la vida que Él merece vivir. Cuando pones tu fe en Jesús, cuando lo reconoces como tu Señor y Salvador, algo milagroso sucede. Todos tus pecados son perdonados, no porque los merezcas, sino porque Cristo pagó el precio. Eres justificado ante Dios, declarado justo, no por tus obras, sino por la justicia de Cristo, que te es imputada. Eres adoptado como hijo de Dios, parte de su familia eterna. Recibes el Espíritu Santo, que viene a vivir dentro de ti, dándote poder para vivir de una manera que agrada a Dios. En tu identidad completa es transformada. Ya no eres definido por tus fracasos, tu pasado, tus pecados, lo que otros dicen de ti. Eres una nueva creación en Cristo. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Tu propósito de vida es redefinido. Ya no vives sin dirección, preguntándote por qué existes. Ahora sabes que fuiste creado para conocer a Dios, para glorificarlo, para cumplir el plan específico que Él tiene para tu vida. Tu destino eterno es asegurado. Ya no tienes que temer la muerte, porque sabes que estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. La muerte ya no es el fin, sino la puerta de entrada a la vida eterna en la presencia de Dios. Todo esto está disponible para ti, no por lo que puedas hacer, sino por lo que Jesús ya hizo. No tienes que ganártelo. No puedes ganártelo. Es un regalo de gracia que recibes por fe. La Biblia dice:
Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Simplemente tienes que reconocer que eres pecador, que necesitas un Salvador, creer que Jesús murió por tus pecados y resucitó, y entregarte a Él como Señor de tu vida. En ese momento de fe genuina, tu destino es transformado para siempre. Pero la transformación no termina ahí, es solo el comienzo. Jesús no solo cambia tu destino eterno, transforma tu vida presente, día a día. A medida que caminas con Él, lees su palabra, oras, obedeces sus mandamientos, eres transformado cada vez más a su imagen. Los patrones de pecado que te esclavizaban comienzan a perder su poder. Las heridas del pasado comienzan a sanar. Las adicciones se rompen. Las relaciones se restauran. Encuentras paz en medio de las tormentas. Experimentas gozo incluso en el sufrimiento. Descubres un propósito que va más allá de tu propia comodidad y satisfacción. Si este mensaje ha tocado tu corazón, no olvides darle like, para que más personas puedan descubrir cómo la vida de Jesús puede transformar su destino. Suscríbete a Alma Viva para más contenido que nutre tu espíritu y te ayuda a crecer en tu relación con Cristo. Comparte este video con tus seres queridos que necesitan conocer a Jesús, el único que puede cambiar su destino eternamente. Quiero pedirte algo especial en los comentarios. Escribe amén si este mensaje te ha ayudado a entender quién es Jesús y lo que hizo por ti. También me gustaría saber, ¿hay alguna área específica de tu vida donde necesitas que el poder transformador de Cristo obre? ¿Es tu pasado que te persigue? ¿Tu presente que te abruma? ¿Tu futuro que te aterra? Compártelo en los comentarios como una declaración de fe, de que Jesús puede transformar esa área. Y si aún no has entregado tu vida a Cristo, si todavía no has recibido el regalo de la salvación, hoy es tu día. No esperes más. Puedes orar ahora mismo, con tus propias palabras, diciéndole a Jesús que reconoces que eres pecador, que crees que Él murió por ti y resucitó, y que quieres recibirlo como tu Señor y Salvador. Esa decisión cambiará tu destino eternamente. Que el Señor te bendiga abundantemente y te permita experimentar cada día el poder transformador de la vida de Jesús, obrando en ti. Que nunca olvides que tu destino no está determinado por tu pasado, sino por tu relación con Cristo. Que camines en la libertad que Él ganó para ti en la cruz, en la victoria que aseguró en la resurrección, en el propósito que te ha dado como parte de su familia eterna. Que tu vida sea un testimonio viviente de que Jesús realmente transforma destinos, de tal manera que otros vean en ti la diferencia que Cristo hace y sean atraídos a Él. Recuerda siempre que la vida que Jesús vivió hace 2000 años sigue teniendo poder hoy. Sus enseñanzas siguen siendo verdad. Sus promesas siguen siendo confiables. Su amor sigue siendo inagotable. Su poder sigue siendo ilimitado. Y Él sigue estando con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, tal como prometió. Tu destino no es el que el mundo te asigna. No es el que tu pasado dicta. No es el que tus circunstancias sugieren. Tu verdadero destino es el que Jesús diseñó para ti desde antes de la fundación del mundo. Y ese destino se cumple cuando vives en relación con Él, cuando permites que su vida transforme la tuya, cuando te rindes completamente a su señorío. Hasta la próxima. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente, y que vivas cada día consciente de que tu destino ha sido transformado para siempre por la vida de Jesús.